Bueno, si no empezamos con mi celular, ya que este es el que se usa. Este sí se escucha, ¿no? ¿No se escucha? Si no empezamos con... Ajá. Es que tiene un delay. O sea, el micrófono ese no se escucha. Está conectado. El micrófono está conectado, Miguel. Ah, pero lo tenías apagado. Sí, no, pero no estaba en ese micrófono, estaba en el otro. Hola, hola. Ok. Ya se escucha. ¿Ya se escucha? ¿De acá? Hola, hola. Sí, porque ya me está marcando. Hola, hola. Es que tiene, como tiene un delay, ellas me escuchan como 3 minutos. Pero no, ya se escucha, porque ya me está marcando ahí en el... ¿Sí? ¿Ya se escucha esta? Sí, sí, porque tiene un desfase. Ya está. Sí, perfecto. Ya, ahora sí, a ver. No sé, felices. Bueno, porque necesitas ahora. Ok, ahora sí. Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a este espacio. Ya saben que es pensado para todo el alumnado, así que esperamos que puedan disfrutar de esta presentación. Esta reunión ha sido un trabajo conjunto entre el laboratorio de LENS, entre la maestra Sandra Molina y su servidor Edreíbar Martínez, así como un conjunto también de trabajo con nuestros jefes y coordinadores. ¿Quiere decir algunas palabras antes de que presentemos a... Pues nada más que nos acompaña la jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento. Un poco si quisiera pasar con nosotros al frente para que nos dé oficialmente unas palabras de bienvenida. Esta serie hemos estado invitando a personajes que pueden sumar a la discusión académica y pues tenemos todo el gusto del mundo en recibir al maestro Gustavo, que ahorita ya vamos a hacer ahí los honores con la maestra Alda, pero les pedimos que escuchen con mucha atención porque nos viene a hablar uno desde otras disciplinas y nos vienen a hablar de temas que normalmente a veces no están como dentro de las currículas, pero que nos permiten entender gran parte de nuestro quehacer desde perspectivas muy, muy distintas, ¿no? Entonces, el maestro Gustavo se caracteriza por ser una persona que va a mostrarnos ideas diferentes, que va a mostrarnos nuestra disciplina desde otros lugares. Entonces hay que aprovechar y tomar esa oportunidad como lo que es. Y bueno, pues le agradezco muchísimo a la maestra Alda Zumbo, jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento, todo su apoyo para que este evento se pueda llevar a cabo. Y pues le invito a dar unas palabras de bienvenida a nuestro público, a nuestro ponente, para que ya la maestra dé paso a nuestro evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues en realidad el esfuerzo ha sido de la maestra Sandra y la maestra Ley.
Siempre cuando hacen algún evento de garantía, yo las felicito porque siempre los invitados que traen pues, son de mucha relevancia y sobre todo aportación para la disciplina del diseño industrial, ¿no? Entonces, bueno, el ponente que invitan hoy les voy a leer solo un poquito para que se den una idea de las características que ustedes pueden aprender, que si bien, o sea, ustedes están en la licenciatura de diseño industrial, a lo mejor el sustentable y en general, pero bueno, la antropología tiene mucho que ver, ¿no? En el ámbito del diseño, ya saben, pues, para quiénes son los productos del diseño más que para el usuario, ¿no? Para el usuario. Pues aquí tenemos un especialista y en el ámbito de lo que se está trabajando en LENS y en la parte sustentable y sobre todo de transiciones, es muy importante la participación con estas características del maestro Bravo. Es un antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es un divulgador que se posiciona desde una perspectiva crítica, utilizando la antropología y el pensamiento crítico para cuestionar temas de actualidad, ciencia, poder y cultura. Su contenido se centra en la divulgación de las ciencias sociales y el pensamiento crítico con el enfoque de la antropología. Los temas principales, o sea, lo que aborda a lo que se ha dedicado, estudiado, investigado, antropología social y cultural, filosofía y teoría social, actualidad y cultura y epistemología y ciencia. Y bueno, acérquense cuando terminen su plática para que si tienen alguna pregunta, porque bueno, hay más cosas, pero para darle ya la palabra y no tomar más tiempo, pues hay que darle un gran aplauso y pues agradecerle la y bienvenido a la Muchas gracias. Bueno, voy a leer un poquito de su semblanza para que sepan más sobre él. Es docente y profesional de investigación antropológica con formación en teoría y análisis de la cultura, especialista en metodología de la investigación social, epistemología de la ciencia, antropología ecológica, evolución cultural y ética de la investigación, con amplia experiencia en la elaboración de diagnósticos sociales y el estudio crítico de problemáticas contemporáneas, editor y redactor de textos académicos, así como divulgador de las ciencias sociales en foros nacionales e internacionales. Lo pueden encontrar por su @antropobooks en todas las redes sociales, por si quieren investigar y saber un poco más de su contenido. Pues muchas gracias, Gustavo. Adelante, el micrófono es tuyo. Sí, bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Un poco la idea también de esta conversación, charla, ponencia, es un poco traer algunas ideas que desde la antropología se trabajan y puntualmente desde una línea que se conoce como antropología del diseño. Es decir, yo aquí hablo desde una perspectiva quizás un poco diferente a la que ustedes generalmente podrían estar acostumbrados. No sé qué tan poco o mucho podrían estar familiarizados con la antropología del diseño, pero la idea que traigo un poco es trabajar esta idea de el diseño, su relación con la estética, con la política y también con un tema que hoy constantemente está como resonando, como es el tema de la ideología, que es como una palabra que generalmente se suele utilizar constantemente o regularmente. Muchas veces, o al menos yo identifico de forma muy laxa, a veces incluso de forma peyorativa, pero la idea es tratar de entender un poco cómo esta palabra, por así decirlo, puede estar o no relacionada justamente con el tema del diseño, con la política y con la estética. Esta charla también se piensa un poco interdisciplinariamente entre la estética, la antropología y el diseño, y a partir de eso poder generar un diálogo interesante sobre estas ideas. Primero que nada, me gustaría iniciar con esta imagen que de entrada, cuando uno la observa o cuando uno la ve, podríamos hacernos la pregunta de qué es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Y aparentemente o de primera instancia, uno podría ver esta imagen y podría pensar que no hay nada o que es un espacio prácticamente vacío. Seguramente si ven esta imagen, probablemente les pueda recordar a un museo o a un espacio donde generalmente se aprecia el arte. Acá el tema es que esta, como vamos a decirle así, esta imagen que representa un cubo blanco, estaba pensada o está, de alguna forma, está diseñada para justamente reflejar una ideología muy en particular. Uno podría pensar que no hay nada más anti-ideológico o que no sea nada ideológico como un espacio en blanco. ¿Qué ideología podría tener un espacio en blanco?
Aparentemente no hay nada en ella, no hay ninguna cuestión ideológica aparentemente, sino que más bien es una cuestión de neutralidad. Y muchas veces, tanto en el diseño y como en el arte, también en la apreciación estética, se ha buscado muchas veces eso, que no exista, digamos, algo que la contamine ideológicamente, sino que se aprecie algo como lo que es. Sin embargo, Brian O'Doherty hace un texto como un ensayo que se llama justamente sobre el cubo blanco y la ideología en las galerías o en los espacios de los museos. Y él plantea esta premisa. Él cuando empieza a ver como este cubo blanco que está presentado en muchos museos, se pregunta si realmente es poco ideológico como realmente es o que en realidad esconde una especie como de un mito, una especie de un mito moderno le llama él. Y este mito moderno tiene que ver con la idea de la neutralidad, con el hecho de que nada debe de estar como ensuciando o salpicando tanto la estética como el arte como el diseño. Sin embargo, su planteamiento es que en realidad no es tan así, que en realidad el cubo blanco obedece a una tradición histórica muy concreta y además tiene una posición ideológica muy específica. Es decir, esto que estamos viendo, aparentemente este cubo blanco que no tiene absolutamente nada de ideología, Brian O'Doherty dice, no, está repleta de ideología. Y aquí me gustaría detenerme un momento a hacernos una pregunta como, ¿qué es la ideología? Esta palabra ha tenido como distintas tradiciones, pero que generalmente, y esto es curioso porque incluso tanto sus defensores como sus detractores, es decir, gente que digamos se posiciona desde la izquierda, pero también gente que se posiciona desde la derecha, retoma un concepto de ideología un poquito, digamos, un poco clásica, que tiene que ver con los pensamientos de Marx. Y Marx identificaba la ideología como algo que genera como un sesgo o como algo que no nos permite ver la realidad tal cual es. Esta definición es curioso porque viene precisamente de la izquierda, viene precisamente de Marx para decir todo lo que es ideológico no nos permite ver la realidad tal cual es. Sin embargo, conforme ha habido investigaciones, porque los conceptos no solamente existen en el aire, sino que también hay que contrastarlo con la realidad, también hay que actualizarlos, ha habido otras afirmaciones, otros conceptos de ideología. Hay incluso quien lo trabaja desde el psicoanálisis y que diría como que la ideología es algo inconsciente, es algo que está presente todo el tiempo, pero no lo vemos. Sin embargo, y desde la tradición de la antropología política, que es un poco desde donde yo la retomo con distintos referentes, el concepto de ideología puede ser un poco más amplio de lo que pensamos. En realidad podemos pensar a la ideología como un conjunto de ideas, valores y discursos que definen cómo debería organizarse una sociedad en sus dimensiones cultural, económica y política. Básicamente vamos a entender la ideología como valores y discursos, es decir, lo que pensamos y al mismo tiempo lo que proyectamos. Particularmente, dirán autores como el economista Thomas Piketty, dirá que tiene que ver con cómo organizamos a la sociedad. Es decir, preguntas tan básicas como, por ejemplo, ¿la educación debería ser privada o debería ser pública? La respuesta que demos a esa pregunta tiene ya un elemento ideológico, porque implica cómo deberíamos organizarnos. ¿Hay personas que deberían votar o hay personas que no deberían votar? Esa pregunta y a la respuesta que daremos está cargada también de ideología, porque depende de cómo deberíamos organizarnos. Hace 40, 50 años, las mujeres no podían participar en las votaciones y esa era una respuesta que aparentemente parecía neutral. Hoy en día incluso hay quien dice que hay personas que por su grado educativo no deberían votar. Todas esas respuestas vienen de un elemento ideológico, es decir, cómo deberíamos organizarnos, cultural, económica y políticamente. Culturalmente, lo que ya dije en el ejemplo de la educación, económicamente, incluso con temas como por ejemplo el salario mínimo, debería haber salario mínimo o no. Y en la cuestión política, de nuevo, ¿cómo deberíamos elegir a nuestros representantes? ¿Por voto? ¿Por asamblea? ¿Cuáles son las respuestas que damos a esas preguntas? En este sentido, toda ideología combina dos dimensiones muy concretas. Un fondo cognitivo, es decir, lo que consideramos como verdadero, y un fondo normativo, lo que consideramos como justo. En este sentido, y habiendo hecho esta como afirmación de la ideología, pareciera que ya no es algo tan amplio o incluso tan engañoso como muchas veces se quiere pensar, sino que en realidad vamos a pensar en la ideología simplemente como
un conjunto de ideas y discursos que nos permiten responder a distintas preguntas que nos hacemos. Sin embargo, esas respuestas que nos vamos a estar haciendo están justamente presuponen ciertos elementos de verdad y presuponen ciertos elementos de justicia. Ciertos grupos no deberían votar porque, por ejemplo, en el caso se discutía cuando estaba el tema de la esclavitud, cuando las personas afrodescendientes se consideraban como que, eran cognitivamente inferiores y por lo tanto no deberían votar. Eso se consideraba como verdadero y por lo tanto era justo que no votaran. Sin embargo, estas ideas van cambiando y van modificándose. Y en este sentido, me interesa entender la ideología como aquella que ordena modos de mantener o transformar el orden existente. Puntualmente vamos a identificar dos tipos de ideología. Aquellas que buscan mantener lo que ya existe, es decir, hay ciertos valores que deberían respetarse y esos valores no deberían cambiar. Y otra postura que es como esos valores no están del todo acorde a las necesidades actuales y por lo tanto deberíamos cambiarlo. De nuevo el ejemplo del voto. Ciertos grupos no deberían votar, eso deberíamos mantenerlo o no, no deberíamos mantenerlo, deberíamos cambiarlo. Debe haber ciertos grupos que sí participen en la elección democrática. De nuevo, esto obedece a estas dos líneas, ¿no? Mantener o transformar. En este sentido, y aquí pongo un tuit de un querido amigo que se llama Adrián Chávez, igual comparte conmigo la idea de hacer divulgación, él se centra un poco en la divulgación lingüística, y en una discusión en Twitter alguien me comentaba, dice, con excepciones, cada vez me cuesta tomar más en serio un debate cuando alguien usa la palabra ideología, como algo ajeno que está en los demás y a nosotros nos es inmune, y además decirlo al aire sin un sentido, como un mero adjetivo. Carla Escoffier, que también es una colega que conozco y que alguna vez hemos platicado de estos temas, hablábamos justamente un día de que hay una tendencia constantemente de decir, es que eso que estás diciendo es ideológico, es que eso que dices es pura ideología. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Un poco con la explicación que dimos anteriormente, podemos decir o podemos responder que básicamente cuando decimos que algo es ideológico, pues decimos que tiene ciertos valores de aquello que consideramos verdadero y justo. O sea, prácticamente todos tendríamos alguna ideología. Es decir, todos consideramos cosas verdaderas y todos consideramos cuestiones justas. Y todos además tenemos respuestas sobre ciertas preguntas sociales. Aunque no necesariamente tengamos clara nuestra ideología, sabemos cómo responder a cierto tipo de preguntas. Pero, insisto, ha habido una tendencia que siempre ha estado, pero quizás sea un poco más latente hoy en día, de esta idea de utilizar la palabra ideología como un comodín, ¿no? Dices algo, ideología, tal ideología, y entonces como que anula un poco el debate. Y lo que decía Adrián, respondiendo a ese tuit, decía, la ideología es como las afores. Si crees que no tienes, seguramente tienes la que el sistema te asignó, ¿no? Es decir, todos partimos de ciertos presupuestos ideológicos y acá lo interesante es, tenemos dos opciones, negar que tenemos ideología y por lo tanto repetir lo que ya están diciendo otras personas o quizás asumir una ideología que nos pueda incluso cuestionar esa misma. En ese sentido, yo identifico al menos dos formas de ideología. Como decíamos, las ideologías son formas de organización social, de cómo deberíamos organizarnos socialmente. Y en eso existen dos tipos de ideología, las éticas y las críticas, y las dogmáticas y las mistificadoras. En las éticas y críticas quizás podemos como intuir un poco la respuesta, como estar como cuestionando constantemente, y éticas es preguntarnos si lo que está ocurriendo es justo o no es justo. Pero, ¿qué pasa con las ideologías dogmáticas y las mistificadoras? En este caso, dogmáticas implicará que no se mueve, que es algo que es inamovible. Acá es curioso porque la mayoría de las personas, si les preguntas, oye, ¿tú te consideras alguien dogmático? La mayoría de las personas va a decir que no. Va a decir, no, pues yo sí pienso de forma crítica o yo no me dejo engañar tan fácilmente. Pero acá viene la otra palabra, que es la idea de la mistificación, que también podría traducirse como una forma de esconder algo. Y en este sentido, las ideologías mistificadoras, por lo general, buscan transformar ciertas relaciones históricas en hechos naturales. Es decir, algo que era histórico de una época se considera como algo natural y ahí incluso se puede caer como en la falacia naturalista de todo lo natural es bueno, ¿no? Como si es natural, es bueno. Sin embargo, esto es un poco tramposo porque el veneno de una serpiente es natural y sin embargo no es algo bueno. Entonces, no necesariamente va a ser algo bueno. Lo natural no necesariamente es algo bueno. Y lo mismo pasa con la idea de transformar ciertas relaciones históricas. Es decir, por históricas nos referimos a que
el ejemplo del voto, ese es algo que existía, pero no es algo que naturalmente siempre ha existido, sino más bien tiene que ver, de nuevo, cómo debemos organizarnos, quién debería votar, cómo debería ser la educación. También estas ideologías dogmáticas y mistificadoras ocultan ciertas condiciones detrás de ciertas ideas morales y abstractas. Es decir, esta idea moral, de nuevo, por poner el ejemplo de nuevo del voto, esconde también ciertas condiciones. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué no se dio esto? ¿De qué manera se estuvo dando? Una investigadora, Claudia Golding, que ganó recientemente el Premio Nobel de Economía, mostraba y mencionaba que había una brecha salarial entre hombres y mujeres. De entrada, la primera respuesta que surgió en ciertos grupos es decir, claro que no, no hay ninguna brecha, porque pues tanto hombres o mujeres ganan lo mismo en los mismos trabajos. E incluso si lo veíamos en como cuestión neta, uno podría decir, bueno, pues es que en realidad y ha habido estos como contraejemplos, es decir, si las mujeres ganaran menos, pues las contratarían más. Pero Claudia Goldin hace una investigación un poco más robusta que simplemente la respuesta de quién gana más y quién gana menos, y empieza a identificar que, por ejemplo, socialmente se ha asociado la labor de cuidado, por ejemplo, de la familia, ya sea hijos o incluso familiares poco más longevos, a el rol de la mujer. Y al hombre se le ha como librado un poco de eso. Incluso cuestiones tan simples como el hecho de que en un ambiente familiar la hija mayor o la hija menor tenga que preparar la comida de el papá, de los hermanos y demás. Y el hombre tenga que librarse un poquito de esas actividades. Eso tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente. Sin embargo, Claudia Golding lo que dice es, cuando se da este tipo de, vamos a decirle como responsabilidad cultural, hace que entonces muchas veces las mujeres estén menos dispuestas a trabajar horas extra, ya sea por una cuestión de disponibilidad, pero también por ciertos estereotipos. Y entonces, por lo tanto, los hombres que sí están dispuestos, entre comillas, esta idea de dispuestos a hacerlo, pues entonces tienen un poco más de ganancia. De nuevo, no es simplemente que por ser hombre o por ser mujer, de facto te van a pagar más o te van a pagar menos, sino que Claudia Golding investiga todo esto de una cuestión histórica y de cómo se va como relacionando a lo largo de esto. ¿Tenían una pregunta por ahí? Ah, llegué, bueno, a escuchar o leer, mejor dicho, que también esas brechas de salarios entre hombres y mujeres las pueden imponer las mismas empresas. ¿Por qué? Porque en momentos cruciales hay momentos donde le tienen que dar este cierta prioridad a la mujer. Por ejemplo, el salario pagado por el embarazo, por maternidad, servicio de guardería, muchos otros servicios que requieren ellas y que por eso no pueden trabajar y al momento de prevenir ese tipo de cosas, las empresas generan esa desigualdad social entre hombres y mujeres. No sé qué tan acertado se menciona en la investigación algo de esto. Sí, justo Claudia Golding identifica que hay espacios donde las condiciones no son las óptimas. Esto ha ido cambiando. De hecho, creo que el año pasado fui a sacar un pasaporte en las oficinas de Ciudad de México y encontré que ya había como estos como espacios de cuidado, ¿no? Como de guarderías para infancias. Y lo mismo pasa en algunas universidades. Es decir, empieza a haber como ciertas modificaciones que permitan justamente liberar tiempo y ese tiempo entonces ciertos grupos lo pueden dedicar al cuidado o al trabajo o a su educación. Entonces van como modificando esa forma de organizar el tiempo. Pero acá, justamente en estas ideas de la ideología y lo que va a identificar Claudia Golding es que esto ha ido cambiando y que históricamente se ha dado de una forma, pero también se ha dado de otra forma. Y acá el tercer punto de estas ideologías mistificadoras es que sustituyen el razonamiento crítico, es decir, hacernos preguntas de por qué ocurre esto, y simplemente se considera como una creencia sagrada. Esto es así y no debería cambiar, porque si cambia, el mundo se va a ir con una crisis total. Estas como visiones apocalípticas siempre han existido. Han existido en la tecnología. Esta nueva tecnología va a destruir el mundo porque entonces ya van a perderse empleos. O, por ejemplo, con el lenguaje. Si cambian las palabras, entonces ya no nos vamos a entender y todo se va a volver un caos. Esto viene diciéndose desde los años 20 y actualmente se sigue diciendo. Y lo mismo pasa con ciertas relaciones históricas. Y ahí es donde creo que es importante identificar estas dos ideologías que mencionaba. Las éticas y críticas, es decir, aquellas que nos invitan a hacernos preguntas y incluso decir, estas respuestas que estamos haciendo, estas preguntas, ¿son las adecuadas o debería cambiarlas?
pero las ideologías dogmáticas, curiosamente, son las que de entrada se presentan como no ideológicas. Es decir, esta respuesta no es ideológica y como no es ideológica, por lo tanto es verdadera, es sagrada y no debe de modificarse. Y este es el riesgo. Desde una ideología crítica podemos hacernos preguntas y replantearlas. Desde una ideología dogmática ni siquiera se asume como ideología. Simplemente es una respuesta natural, es una respuesta, como lo mencionaba, un ideal y una cuestión sagrada y por lo tanto no debe de modificarse. Habiendo dado esto un poco eh, preámbulo de qué es una ideología, volvamos a ver de nuevo el cubo blanco. Cuando pensamos en lo blanco, uno podría decir, ah, pues es neutralidad, no hay nada ideológico ahí. Pero Brian O'Doherty dice, en realidad, cuando vemos lo blanco, vemos la pureza, la ausencia, el equilibrio, el silencio, la neutralidad, incluso una relación con Dios, con la paz, con la inocencia, con lo sagrado, con la limpieza. Incluso, por ejemplo, tenemos el caso del vestido blanco de novia, que también hace referencia a la pureza. Entonces vamos a ver que estas ideas de lo blanco, en realidad, sí está ligada a ciertos elementos ideológicos, pero como lo vimos en la otra definición de ideología, se mistifica y por lo tanto se naturaliza y no nos permite ver lo que hay realmente en ese cubo. Acá Brian O'Doherty hace una relación entre el museo y el templo religioso y hace una investigación donde menciona precisamente de cómo ha ido cambiando la historia y la estética a lo largo del tiempo. Por un lado estaba el templo religioso como este espacio sagrado donde la gente iba precisamente a un poco contemplar su existencia, pero al mismo tiempo a recibir como la orientación de una persona como sagrada, puede ser un padre o un cura. Y él dice, en los museos pareciera que pasa algo parecido. Es decir, lo que vemos en los museos es precisamente un lugar de contemplación, de silencio y donde en todo caso un guía te va a estar dando la interpretación de lo que verdaderamente es esa obra. Y entonces él ve esta como relación entre el museo y el templo religioso. Acá surge lo que se conoce como la arquitectura de la descontextualización. Presento una obra en este cubo blanco, lo quito de todo elemento histórico, social y político y dejo que su propia belleza, su propia apreciación estética surja por sí mismo sin necesidad de tener nada que le esté como estorbando o que nada que le esté modificando. Sin embargo, lo que él menciona es que en esta arquitectura de la descontextualización, lo que pasa es que se colocan ciertos objetos y esos objetos toman el mote de sagrado. Probablemente conozcan esta obra que en su momento fue muy controvertida, que fue justamente el Migitorio de Duchamp. ¿Qué es lo que hace Duchamp? Decir, ah, pues voy a tomar un objeto que no podría ser menos sagrado, que no podría ser menos artístico, y voy a utilizar mi capital cultural, es decir, toda la, vamos a decirlo así, toda la aprobación social que tengo y voy a colocar este objeto y va a ser considerado arte simplemente por la persona que lo está refiriendo ahí. Y ha sido una forma de, digamos, satirizar este elemento de la pureza, colocar un objeto que no es o que no cumple las características de ser considerado arte, se coloca en este espacio blanco para que justamente se aprecie y juega con la ironía con estos elementos. Y aquí surgen lo que también se puede conocer como los mecanismos disciplinarios que regulan el comportamiento del espectador. Lo que dice Brian O'Doherty en este ensayo del cubo blanco es que dice, el cubo blanco lo que hace es como una especie de dispositivo. Y él va a retomar esta idea de dispositivo de un filósofo francés llamado Michel Foucault para decir que todo dispositivo va guiando la subjetividad. Es decir, los objetos son capaces de guiar nuestra subjetividad. Por ejemplo, lo vemos hoy en día con los teléfonos inteligentes, ¿no? Los celulares. Los celulares hoy en día y muchas aplicaciones de videos cortos, precisamente lo que hacen es captar nuestra atención en un momento con un gancho y luego tenernos ahí un rato, pero después empezamos como a perder un poco la paciencia. Estamos como cada vez más acostumbrados a poner atención durante 1 minuto o 2 minutos, pero después ya no. Ver una conferencia de 2 horas se vuelve bastante difícil porque precisamente el objeto va guiando nuestra subjetividad, la va configurando. Pero Brian O'Doherty dice, eso mismo que pasa con los celulares también pasaba con el cubo blanco.
Lo que hacía el cubo blanco era justamente guiar el comportamiento. El tono de voz en un museo no debes de hablar muy fuerte. Tienes que estar frente a la obra, pero sin pasar ciertas líneas. No puedes tocar la obra, tienes que verla desde la distancia y a partir de eso se va configurando una forma de apreciación estética. Dice, esa es la forma de apreciar verdaderamente el arte. Y es interesante porque ha habido como otras formas de hacerlo. Tengo una amiga que de hecho está haciendo de hecho, es curioso porque entró en juicio con la gobernadora del Estado de México para justamente protestar contra estaban como queriendo colocar uno para perros y gatitos, para un centro de bienestar animal, pero lo estaban colocando en una obra, en una zona natural protegida. Es decir, estaban acabando con las especies nativas para salvar a los perritos y los gatitos. El punto es que ella, la forma en la que ha buscado como llegar a las personas a interesarse en este tipo de activismo ecológico es a partir de un museo ambulante. Y lo que hace es como retomar distintos elementos que va encontrando en la zona y les va enseñando a distintos niños. Ellos interactúan, preguntan, pueden tocar el libro, pueden incluso tienen un microscopio muy pequeño donde los niños se pueden acercar. Y es una forma de acercar estéticamente completamente distinto a la estética hegemónica que presentaba Otherty. De nuevo, uno podría pensar que tanto el cubo blanco o incluso el silencio no es ideológico, porque uno podría decir, ¿qué de ideológico tiene el silencio? El silencio no es ideológico. Xochitl González, a partir de los procesos de gentrificación que se dieron en Estados Unidos, dijo, en realidad el silencio es ideológico. Dice, lo que la gente rica ama es la quietud y el sonido de la gentrificación es el silencio. Acá en México pasó algo muy similar probablemente hayan visto esta noticia donde se hizo muy crítico de que grupos que estaban tocando en las playas en distintas zonas de México fueron criticados porque estaban haciendo ruido y molestaban a los turistas. Xochitl González identifica algo similar también en Estados Unidos. Dice, en los barrios gentrificados de Brooklyn, antes llenos de vida, de música y de conversación en la calle, los nuevos habitantes ricos, blancos y de buen gusto buscan silenciarlo. Incluso mencionan que en los espacios con mayor silencio, la plusvalía de la zona aumenta. Es decir, una renta te puede salir más cara si hay menos ruido y una renta te puede salir más barata si hay mucho más ruido. Es decir, si alguien renta frente a una carretera, una autopista, pues estás escuchando todo el tiempo los sonidos de los carros. Eso baja la plusvalía del lugar, pero si el lugar es quieto, no hay ruido, nadie molesta, aumenta la plusvalía. Sin embargo, estas zonas de gentrificación son zonas que tenían su tradición o cierto tipo de estética, cierta forma de apreciación del arte muy distinta, y entonces ahora el silencio, el orden, la limpieza, el café artesanal, es una estética ideológica. Asocia el ruido con lo vulgar y lo peligroso y el silencio con la civilización y el refinamiento. De nuevo, aquí la lógica es cuando pensamos que algo no tiene nada de ideología, como un cubo blanco o el silencio, bajo ciertas condiciones, vemos que sí tiene ideología. Acá, en este sentido, desde la antropología del diseño, probablemente ustedes tengan una visión un poco diferente, pero se entiende el diseño como, por un lado, símil a la cultura, y por otro lado, en la antropología del diseño se dice que hay dos dimensiones de todo diseño. Uno es la dimensión de prótesis, es decir, que sirve para usar, es bueno para usar, puede incluso extender ciertos elementos de nuestro cuerpo, como por ejemplo un martillo, aumenta la fuerza, pero también tiene otra dimensión, que es la metáfora, que sirve para pensar. Desde la antropología del diseño decimos que todo diseño tiene una dimensión de prótesis porque nos ayuda a usarlo, pero también siempre tendrá una metáfora porque nos permite pensar ciertas cosas que el mismo objeto en sí mismo no tiene. Acá pensemos, por ejemplo, en esta imagen. Esta imagen son dos objetos que simplemente representan o un diseño de un martillo y una hoz. De hecho, estos objetos, a la hora de hacer la presentación, uno podría verlo y lo identificar simplemente con el símbolo comunista. Sin embargo, lo que yo hice no fue ni siquiera buscar el símbolo comunista. Lo que hice fue buscar una hoz común y corriente, un martillo común y corriente y simplemente los entrecrucé.
Y eso ya genera el elemento metafórico. Es decir, sigue teniendo el elemento de la prótesis. Es decir, estos objetos siguen sirviendo para lo que fueron hechos, para golpear un clavo. Pero al unirnos, generan una metáfora. Y entonces, como mencionaba, los objetos sirven para usarse, pero también sirven para pensar. El problema con el tema de las metáforas, como lo decía en la idea de la ideología, es que cuando las ideologías se vuelven dogmáticas, es decir, que estos objetos pueden volverse como, incluso diría Marx, se pueden fetichizar y entonces le damos una carga más allá de lo que realmente son, pero si son críticos podemos cuestionarlos e incluso reensamblarlos de otra forma. Y acá llega, por ejemplo, algo que ha tomado, que en su momento estuvo muy fuerte, pero que ahora viene regresando, que se conoce como la estética old money. La estética old money, de nuevo, hace referencia a lo blanco, lo puro, lo que aparentemente no es ideológico, pero como ya vimos, en realidad referente a la sobriedad, a la simplicidad, a la productividad, a la limpieza. Incluso, no sé si conocen a hay un chico que hace podcast que se llama Roberto Martínez, sus clips son medio virales en redes sociales, y una vez le preguntaban que por qué que cuál era su outfit o cómo se vestía. Y él decía, pues yo elijo una playera negra y compro como 100 playeras negras, ¿no? Y dice, ¿y por qué lo haces? Dice, porque así no tengo que estar pensando cómo vestirme. Simplemente tomo lo mismo una y otra vez, lo repito y eso me permite ser más productivo. Es decir, de nuevo, esta idea de que algo que no tiene ningún elemento como que pudiese parecer ideológico, pareciera que sí lo representa. Acá, por ejemplo, metiéndonos más con el tema del diseño, veamos, por ejemplo, esta diferencia que ha existido con los logos. Particularmente a mí me ha llamado la atención el fenómeno de los equipos de fútbol. En el primer escudo vamos a ver el escudo del equipo de la Juventus. Si lo vemos, en realidad parece un escudo, o sea, la primera imagen parece un escudo. Tiene estos elementos incluso parecidos a la religión, tiene palabras, tiene elementos clave que nos hacen o nos aluden a la ciudad de Turín. De tal forma que si nosotros no somos de la ciudad de Turín, probablemente muchos de los elementos del primer logo no los reconozcamos o no nos sintamos identificados con ello. Pero conforme ha pasado el tiempo, se ha ido como haciendo mucho más minimalista este tipo de escudos y han dejado de ser escudos, han pasado a ser propiamente logos. Acá Naomi Klein, en su texto No Logo, precisamente explica cómo ha habido esta modificación del minimalismo y cómo empieza a romperse esta idea de que los escudos dejen de ser escudos como tal, que representen una identidad, un elemento comunitario, incluso de una ciudad para sentir identidad, para convertirse en marcas globales. Este logo de la Juventus busca poder estar en todos los lugares donde se pueda presentar porque ya no quiere generar una identidad ni local ni nacional, sino lo que busca precisamente es generar una especie de marketing global. Es decir, a la Juventus no le interesa hoy en día generar comunidad con la ciudad de Turín, sino generar una identidad global donde al ver estas dos rayitas ya hagamos referencia a la Juventus. Pero de nuevo, esto tiene, dice Naomi Klein, un elemento ideológico. En su texto, de hecho, explica que muchos y esto pasa incluso hoy en día con las películas de Marvel y demás películas que han sido cuestionadas por sus malos efectos visuales en algún punto, porque pues muchas veces el equipo de los diseñadores son sobreexplotados, les dan muy poco tiempo para terminar esas producciones. Y dice Naomi Klein, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a los trabajadores que hacen logos, que hacen el diseño son tan mal pagados? Dice, bueno, lo que pasa es que se gasta tanto en publicidad para justamente posicionar la marca y pues obviamente los ingresos se van en el posicionamiento de la marca, es decir, meramente al sector de marketing, que hoy en día cada vez es más reducido e incluso se habla de cómo una inteligencia artificial podría justamente generar eso, pero en el caso de los diseñadores, precisamente esos recursos se van disminuidos a esa parte porque lo que les interesa es el posicionamiento, ya no tanto los productos, ni tanto la calidad. Una película que creo que retrata bastante bien esto, es una película quizás un poco ya viejita, un poco ya clásica, que se llama Day Life, ¿no? En esta película, el protagonista va como va caminando por la calle y ve a la gente como pues normal, ¿no? Sin embargo, se encuentra unas gafas
Y cuando se coloca esas gafas, empieza a ver un poco, digamos, la ideología que hay detrás, ¿no? En un anuncio que dice, como compra esta bebida, él se pone las gafas y dice, lo que en realidad dice es obedece, ¿no? A los políticos que en realidad buscarían un buen gestionamiento, en realidad lo que buscan es justamente controlarlo. Y si bien esto es una como ciencia ficción como tal, lo que nos está buscando representar, y esta idea la retomo del filósofo esloveno Slavoj Žižek, dice que en realidad pensamos que cuando pensamos en la ideología hay que quitarnos las gafas para ver el mundo realmente como es. Pero él dice, en realidad es al revés. Hay que ponernos las gafas para identificar la ideología que tenemos. Porque si no tenemos las gafas ideológicas, en realidad todo el tiempo vamos a estar viendo ideológicamente, aunque pensemos que no. Y acá, por ejemplo, uno de los elementos que retoma Naomi Klein, y acá lo pongo a dialogar con la película, es esta idea. Mientras que el logo como tal me está hablando de la marca Nike, una vez que yo me coloco las gafas, en realidad veo lo que está buscando generar este logo. No solamente es vender zapatos, sino más bien esta idea de superación individual. De nuevo, retomando la idea de antropología del diseño, prótesis, porque sí, los zapatos nos sirven para caminar, pero también la idea de la metáfora. Y de nuevo, acá el problema, desde la antropología del diseño, sería, el problema no son las metáforas, sino, como decía al inicio, el problema es cuando esas metáforas se mistifican y entonces se vuelven incluso totalizantes e incluso pueden incluso perjudicar la salud mental, ¿no? Esta idea de todo el tiempo tienes que estarte superando, todo el tiempo tienes que estar logrando, esto genera también una carga en las personas y habrá que cuestionarlo. Humberto Eco, en un texto que se llama La estructura ausente, va acá a problematizar la idea con la cuestión de la estética. Y dice, la estética puede entenderse por un lado como un sistema de interpretación. Y dice, todo sistema de interpretación radica en múltiples interpretaciones. Y acá es un poco la idea que quiero mostrar con esta idea. Las múltiples interpretaciones son lo que nos permite salir de las ideologías dogmáticas. Humberto Eco también dice que toda forma estética tiene un mensaje ambiguo y autorreflexivo, de tal forma que cuando vemos, por ejemplo, una obra de arte, podemos interpretarlo de una forma, pero también de otra. Siempre caben nuevas interpretaciones. Sin embargo, Terry Eagleton, en un texto que se llama La estética como ideología, dirá que en realidad hoy en día la estética o lo que él considera como la estética moderna ha limitado estos códigos culturales de la interpretación. Actúa actualmente como mera estrategia ideológica que organiza la sensibilidad y naturaliza los valores tanto morales, políticos y sociales. En este caso, si Humberto Eco nos decía que hay múltiples códigos culturales que nos permiten generar distintas interpretaciones, Terry Eagleton va a decir, empieza a generarse una especie como de dogma de estética y dice, solamente hay una forma de interpretar el mundo. Y eso es justamente lo problemático. La estética transforma, siguiendo a Eagleton, la educación moral en educación de sentir lo bello. Se vuelve una forma de disciplina. Enseña a los sujetos a desear correctamente y a controlar sus pasiones. Acá Eagleton va a decir, si antes la iglesia era la encargada de darnos como la pauta de cómo deberíamos comportarnos, Eagleton va a decir, hoy en día es la estética la que reemplaza a la religión y nos dice cómo deberíamos sentir y cómo deberíamos desear. Esto es peligroso porque si antes la responsabilidad de cómo deberíamos comportarnos venía de la religión, hoy en día viene del diseño, viene de la estética. Y la estética tiene este rol de guiar el deseo e incluso de guiar el comportamiento. Por lo tanto, dice Eagleton, deberíamos ser críticos con nuestras propias posiciones ideológicas, más aún cuando pensamos que no las tenemos. Dice, antes la belleza era colectiva, era ritual y comunitaria. Esta idea de bailar en comunidad, de generar incluso rituales religiosos. Dice, sin embargo, con la entrada de la modernidad, esto se vuelve algo hipersubjetivo. Cada individuo juzga lo bello según su propio gusto, lo que refuerza el individualismo y nace hacia una estética de la propiedad privada del gusto. El placer estético
sustituye entonces la participación social. Un sociólogo llamado Pierre Bourdieu, en un texto que me gusta mucho, que se llama El sentido social del gusto, dice, mientras que las clases altas priorizan el tema de la contemplación para entender el arte, si las clases populares tienen que ser mucho más participativas. Entonces, digamos, esa es la diferencia entre, por ejemplo, un Walmart y un tianguis. Mientras que en el Walmart alguien va individualmente a comprar lo que busca, en el tianguis generas conexión social. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la vivienda. En su momento la vivienda era pensada como algo individual o actualmente se piensa como algo individual, pero en su momento también existía la vivienda colectiva. Entonces, estas formas, de nuevo, estas preguntas de cómo debería ser la vivienda, antes con las vecindades, con un grupo de familias organizándose y tomando decisiones colectivamente o desde una privada donde yo me encierro y no tengo que voltear al mundo. De nuevo, son dos tipos de diseño, pero que implican cierta ideología. Y acá, por ejemplo, actualmente, si bien todo esto que menciono o a donde se centra Brian O'Doherty, la idea de la estética moderna, también Eggleton, hoy en día surge también la estética considerada como estética como posmoderna, como la estética que rompe o que busca romper con estos mitos arraigados en su momento. Mitos como, por ejemplo, la religión o incluso el cristianismo, son como estos mitos que están como rompiéndose y surge una nueva estética. Por un lado tenemos el mito de la máquina, como belleza igual a eficiencia igual a libertad. Esto incluso lo podemos ver en creaciones de diseñadores y arquitectos como Le Corbusier, que justamente pensaba en cómo la eficiencia generaba libertad. Pero esto, de nuevo, como ya vimos, también tiene una carga ideológica. Otro ejemplo puede ser Brasilia, en la ciudad de Brasilia, como la idea de el orden racional refleja el diseño y el control como estético de la vida. Que algo es interesante porque el diseño de Brasilia como tal, realmente cuando uno lo ve, puede aludir a la modernidad, puede incluso aludir a la funcionalidad. Y de hecho, este año tuve la oportunidad de ir a Brasilia y la verdad es que el diseño y la ciudad se ve, vamos a decirlo así, muy bonita, ¿no? Sin embargo, la vida social está casi muerta. La gente casi no camina por las calles, es difícil encontrar cierto tipo de organización social y entonces eso ha generado como como estos elementos de guetos y en el caso de Brasil, las favelas, donde está la ciudad, Brasilia, muy bonita, donde circulan algunos carros, pero la gente no vive ahí. La gente vive en guetos, vive en las favelas, y esa forma de diseñar la ciudad, que también tiene que verse con estas ideas de incluso cochicentristas, ¿no? Estas que están diseñadas solamente pensadas en los automóviles, también genera estos elementos que perjudican lo que muchos autores como David Harvey hablan, el derecho a la ciudad. Entonces, de nuevo, el cómo diseñamos una ciudad, el cómo diseñamos un objeto, el cómo pensamos las metáforas va a perjudicar la vida. Siguiendo a Eggleton, lo que antes la religión nos decía cómo comportarnos, ahora la estética lo hace. Y eso también, por eso es importante estarlo repensando. Quizás algo más evidente es Albert Speer, que fue la arquitectura de la Alemania nazi. Y aquí buscaba precisamente representar la monumentalidad clásica con la simetría absoluta, con el orden, la obediencia, con esta estética que reflejaba. Entonces también el régimen nazi tenía una forma de pensar el mundo y también tenía una forma de representar ese mundo. Y la forma de representación también tiene consecuencias ideológicas. Y ya para cerrar, actualmente tenemos lo que se conoce como la estética posmoderna, que tiene que ver con muchas veces un eclecticismo, la conjunción de muchos elementos, a veces incluso con una especie como de parodia del realismo moderno, y tenemos distintas obras que buscan parodiar estos elementos, modificarlos y transformarlos. Andy Warhol, por ejemplo, con el pop art, de este elemento de la serialidad, también como una crítica a la modernidad, pero también como una forma de celebrar estos elementos que se producen en forma masiva. Y también la estética postmoderna que hoy en día busca justamente las experiencias. Hoy en día, por ejemplo, los museos ya no solamente están para que tú contemples, sino para participar en ellos, pero también para generar experiencias.
En muchos casos, ya lo importante no es la apreciación, sino incluso dónde te vas a tomar una selfie, ¿no? Y entonces eso genera también una ironía, este elemento de la obsolescencia. El diseño ya no busca liberar ni ordenar, sino simplemente vender experiencias. El posmodernismo, dice David Harvey, es el paso del capitalismo fordista basado en la educación, basado en la producción masiva, en la estabilidad y en la planificación. Y el capitalismo flexible está basado en la fragmentación, en la velocidad, en la obsolescencia y en el mero consumo de signos constantemente. En estos consumos de los signos, lo que se busca, de nuevo, ya no es generar incluso o una crítica, sino simplemente el placer efímero. Uno de los ejemplos que pone David Harvey es el craft, ¿no? Que rechaza estas ideas de la producción en masa, del modernismo industrial, y se queda simplemente con celebrar lo único o lo imperfecto o lo lento o lo hecho con las manos. Este retorno, dice él, no es una ruptura como tal del capitalismo, sino una celebración del capitalismo flexible, donde hay una especie como de adaptación sentimental. La autenticidad se vuelve como un signo de que, esto es algo único, esto es algo irrepetible, y genera estos consumos de signos. En la modernidad, el coleccionismo, por ejemplo, tenía un ideal científico, de ordenar el mundo, de clasificarlo, de exhibirlo. El ejemplo más emblemático es el Gabinete de Curiosidades. En este Gabinete de Curiosidades, o el Museo Moderno expresaba la fe ilustrada en el conocimiento. Sin embargo, esta idea ya ha cambiado. Dice David Harvey, en la posmodernidad ese orden se disuelve. El coleccionismo se vuelve más emocional y fragmentario, más ligado al deseo que a la taxonomía. Dice, ya no se colecciona para comprender el mundo, sino simplemente para construir una identidad. Y ahí también vemos lo que él identifica como el cambio cultural y el cambio ideológico de estos elementos. El ceramista que firma su taza, el diseñador que usa materiales recuperados, el artista que produce con ediciones limitadas hechas a mano, el coleccionista al adquirirlos acumula una especie como de capital simbólico, una especie de fetiche simbólico que de nuevo le permite como reproducir una identidad mucho más individualista y ve al objeto como un objeto de su identidad personal. Y de nuevo esto va reflejando este cambio cultural que hoy en día vemos. Para cerrar, tenemos que entonces la ideología y la estética postmoderna se complementan estos cuatro elementos. Primero, la estética es sentimental, fragmentaria y autorreferencial. La moral ya no se organiza en torno a la justicia, sino al confort emocional y a la autenticidad. La política, pasamos de la política a la empatía, en lugar de generar organizaciones más colectivas para tratar de afrontar problemas como la vivienda o la salud. Entonces lo que se busca es que seas empático con alguien más, ¿no? Y entonces las marcas se olvidan de eh, se solidarizan simplemente y entonces, nos solidarizamos con tal causa o nos solidarizamos con tal problema. Y hasta ahí, el consumo moral, como comprar algo ecológico, apoyar a ciertas personas artesanas, o a salvar el planeta consumiendo popotes hechos de bambú, terminan justamente creando este elemento como de una ideología completamente hiperindividualizada. Se da una colonización del deseo, la acción política se convierte en un acto de consumo y la desmaterialización del conflicto, es decir, ya no se piensan las condiciones que generan este conflicto, si simplemente se transforma todo en narrativas personales. Yo con esto un poco cierro esta idea también de mostrar este cambio cultural que ha habido, tanto la parte como ideológica como la parte cultural. Y un poco me gustaría quedarnos con la reflexión de que aunque pensamos muchas veces que hay posturas que no parecían ideológicas, en realidad lo son y que muchas veces se esconden, ¿no? Para sintetizar una tabla que dejo aquí como para simplemente como para cerrar varias de las ideas que presenté el día de hoy, tenemos la modernidad como esta idea de razón, progreso, universalidad, pero también tenemos sus efectos culturales como la sobreconfianza en la ciencia, la linealidad, los procesos civilizatorios de conquista. Por otro lado, la posmodernidad, el relativismo, la pluralidad, fragmentación y la experiencia y sus efectos, el desencanto de los grandes relatos, las microdiversidades, el auge del subjetivismo, la cultura como algo meramente terapéutico, ya no algo para hacer algo colectivo, sino algo que me dé una solución a mí,
Y también tenemos estos efectos como la disolución de los límites entre el arte y el diseño y la mercancía, la democratización del gusto, algo positivo, pero también la banalización estética, como lo vemos en estas obras como polémicas del plátano pegado en la pared, que justamente habla de esta banalización, la estética del exceso, la sobreestimulación, la pérdida de jerarquías, y está ligado al collage, al eclecticismo, a la ambigüedad, a la mezcla, y todo esto está relacionado, o sea, todo esto tiene fundamento filosófico, tiene elementos estéticos, tiene una idea de belleza y también tiene un lenguaje ideológico que va ligando a todos estos elementos. Entonces, muchas gracias y ojalá pueda haber como alguna pregunta o algún comentario. Sí. Bueno, muchas gracias por la plática. Yo llegué un par de minutos después, no mucho, pero todo me sonó muy relacionado, no sé si lo tocaste, pero me hicieron parece porque no sé si a lo mejor lo tocaste. Eh, Me sonó mucho al concepto que tiene Bolívar Echeverría de la lentitud y la modernidad. Apenas tuve que utilizar ese libro para una medicina, bueno, para medicina que hice. Y él habla mucho de con el auge de la modernidad, cómo es que lo blanco, a lo que se refiere como blanquitud, sí nace de estos elementos que son más de buen gusto, ¿no? Bueno, socialmente aceptados de buen gusto, pero no de cualquier rincón, sino de las élites europeas, ¿no? O sea, y aparte, racialmente hablando de las élites blancas europeas, aunque no se cierra a, a la gente que es de color, a la gente que es blanca, ¿no? Porque también la blanquitud se convierte más ya en una forma de ver el mundo, ¿no? Porque él parte de estos análisis que hace Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y también dice que ese etos capitalista, también se puede traducir en un etos blanco, porque van de la mano, un etos de cómo si el capitalismo configura, y también la religión protestante configura la conducta de una persona, también lo hace la rectitud, porque van de la mano. Me sonó mucho a todo lo que estabas comentando. Y también de la parte de los símbolos, de lo de la prótesis y la metáfora, y cómo tienen una carga simbólica, aunque sean menos objetos o aunque sean incluso, por ejemplo, me acuerdo, y a lo mejor, corrígeme si me equivoco, pero eso pasó también con esta escritura gótica que usaban en la Alemania nazi, ¿no? Después, por esa carga simbólica que tenía, pues se prefirieron censurarla, ¿no? Quitarla de todos lados. Y también como los nazis adoptaron la esvástica, que es un símbolo oriental, y le dieron una carga en Occidente totalmente distinta. Bueno, Sí, es muy interesante lo que tocas porque precisamente lo que dirá Bolívar Echeverría es que la blanquitud no tiene que ver tanto con el color de piel, sino más bien con un elemento cultural. Es decir, puede haber una persona afrodescendiente que viva la blanquitud. Pues eso es interesante porque precisamente la blanquitud tiene que ver con valores culturales que vienen de este ideal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, sí, lo de la letra, de hecho, algo que recordé y que de hecho es un ejemplo que pone David Harvey en el libro de El cambio cultural, es que incluso, por ejemplo, textos como la Helvética, por ejemplo, surgen precisamente para parecer no ideológicos, pulcros, neutrales, que sean entendibles por todos, y siempre ese por todos es mucho entre comillas, pero justamente ahí vemos este cambio, ¿no? ¿Alguien? Sí. Bueno, bueno, soy de la carrera de diseño de contables y ahorita me aplicaban varias situaciones porque, por ejemplo, se habla de silencio, se habla de dogma y a nivel, no sé, el tema, no estoy explicando eso, pero yo creo que el diseño está acabando con la comunidad, porque se habla del silencio en la comunidad y en una comunidad que es silenciosa no hay interacción. Lo pienso en el sentido de que apenas pasaron los pies sobre dedos muertos y atravesé una calle con mi sobrino y en la siguiente calle era una fiesta, era todo un barrio, alguna comunidad. Y la diferencia de una zona es que era esa zona de silencio, esa zona en donde no se convive, no hay nada. Y siento que eso es parte del diseño, cómo estaba hecha esa unidad habitacional, porque era una unidad habitacional
un, de buena economía, pues. Más sin en cambio el otro era barrio. Y también por ahí, de ese lado pienso en el dogma, que es que el diseño también está creando dogmas, que son imitaciones y aspiraciones. Se hablaba del vestido de novia y se supone que todo esto empezó del usar vestidos blancos porque una princesa en Inglaterra, una reina, no recuerdo, empezó a usar el vestido blanco y de ahí todas empezaron a usar y lo relacionaron con pureza, cuando en realidad ella lo usó y se hizo popular. No sé si estoy pensando mal y que el diseño está también destruyendo la comunidad. Pues no sabré si como tal destruyendo, pero ahora que mencionaste, algo que nos identifica mucho a los antropólogos es que hacemos trabajo de campo. Y algo de lo que he hecho yo en trabajo de campo, alguna vez tuve la oportunidad de estar en Malinalco, en el Estado de México. Y una de las cosas que hicimos justamente fue recorrer ofrendas. Pero acá lo interesante es que el recorrido de ofrendas no era una actividad estética, sino era una actividad ritual, ¿no? Y digo estética en el sentido de lo que mencionaba con Eggleton, ¿no? Entonces lo que se hacía en el recorrido de ofrendas es, tú vas a distintas casas, te ofrecen café, algo de comer, platicas con la gente, y precisamente en eso, o sea, la misma gente de Malinalco va recorriendo con sus vecinos y va pasando con sus vecinos justamente las distintas ofrendas. Sin embargo, hoy en día, y ahí lo que parafraseando un poco a Eggleton, él diría, el problema es que las ofrendas no deberían ser un diseño, ¿no? Es decir, no deberían ser un diseño del sentido moderno en este sentido, ¿no? Sino que en realidad tendría que ser una cuestión de ritual. O sea, alguien hace una ofrenda justamente para hacer una conexión con su familia, pero también con su familia que ya falleció, pero también con los actuales, incluso con los vecinos. Y el problema es justamente eso. Cuando una ofrenda se vuelve un diseño, entonces se vuelve problemático, porque entonces ocurre que quieres como representar incluso las ofrendas y algo que en su momento, alguna vez en la Facultad de Antropología donde yo estuve, hubo como gente que se molestó porque estaban queriendo replicar una ofrenda náhuatl, ¿no? O sea, que fuera lo más parecido posible, como representando este elemento incluso casi exótico para que la gente fuera y le tomara fotos y diría, ah, la verdadera ofrenda, ¿no? Y entonces justamente lo que hacía un elemento de consumo, de fotografía y de experiencia, y no tanto una conexión porque no había conexión con nadie, no había ninguna foto de nadie, simplemente era representar eso. Entonces creo que si el diseño obedece a una estética moderna en estos términos de Eggleton, sí creo que puede estar como, quizás no destruyendo, pero sí no fomentando la comunidad. Y eso, pues, cada quien que se posicione desde ahí tendrá que hacerse como responsable de eso, ¿no? Porque se pueden hacer como ofrendas justamente para incluso politizadas, como ahorita algunas que estaba viendo que tienen un posicionamiento político, y otras que solamente quieren ser una ofrenda que sea como que, ah, pues para que se vea bien, ¿no? Y ahí es donde creo que está el cuestionamiento, ¿no? Y el cuestionamiento que cada quien que haga un diseño tendrá que hacerse esa pregunta, ¿no? De esto que estoy haciendo, ¿qué carga ideológica tiene? Porque la tiene, ¿no? Sí, por allá. Y de lo que se está haciendo, que para poder diseñar socialmente aceptable, tenemos que constantemente estar mirando los contextos concretos de lo que queremos tener para ganar. Pues no producir de actividad o de interiorizar, sino más de que se generen estas experiencias que estamos haciendo ahora, lo que es la diseño, pero de una forma que abrace la cultura de la actividad. Sí, yo creo que hay, o sea, son preguntas que quizás no tengan respuestas completas, pero creo que hay que problematizarlo. Y creo que alguna de las cosas que han hecho, por ejemplo, en el caso, me pongo a pensar o sea, en esta parte que en la facultad donde estudié antropología, quisieron hacer esta réplica, pero después, a partir de ciertas manifestaciones, lo que hicieron fue crear como eh, la cafetería, que ahora que actualmente está en antropología, es una cafetería que tiene estos elementos como de la cultura náhuatl, que es muy particular del Estado de México,
pero ha habido personas de la comunidad que participan en eso. Entonces, creo que una forma también de tener esta como responsabilidad ética es, si yo voy a, en este caso muy particular, en el caso de la ofrenda, voy a hacer esto y quiero tocar esos elementos estéticos, quizás sea considerar a personas de esta comunidad, es decir, como este elemento de involucramiento y hacerlo justamente en comunidad, ¿no? Y no solamente desde el diseño, desde alguien externo, ¿no? De, pues yo vengo a decirte cómo hacerlo, sino más bien aprenderlo y hacer esta como conjunción. Yo creo que eso podría ser una forma de abordar ese tema y el involucramiento en la comunidad, ¿no? Yo creo que al menos en antropología ha estado muy pegado a esta idea de, y en la antropología del diseño es, si se va a hacer un diseño para una comunidad, hay que contemplar a esa comunidad, ¿no? Hay que tomarlos en consideración y no solamente desde esta visión como hegemónica, ¿no? Creo que sería una posibilidad. Adecuados con las comunidades o las personas que trabajan para llevar un diseño adecuado. Sí, esa también es una buena pregunta porque creo que estuve un año estudiando en Chile y cuando estaba ya estudiando, hicieron como un recorrido fotográfico de cierta zona que se había incendiado. En Chile es muy común los incendios porque muchas casas están hechas de madera y quisieron hacer como un recuento de fotografías, pero que terminaron un poco como revictimizando a la comunidad y les aventaron pintura y taparon la fotografía. Después lo que hicieron fue de nuevo hacer el ejercicio, pero considerando a la comunidad. Y creo que una forma de hacerlo, quizás, y es un poco lo que busca la antropología del diseño, es como una interdisciplina que conjuga elementos propios del diseño, que es algo, marco teórico y teorías que seguramente ustedes saben mejor que yo, pero lo conjuga con una metodología propiamente de la antropología, que se le conoce como la etnografía. Esta idea que también muchas veces se piensa que la etnografía es simplemente preguntar a las personas o como encuestas y demás, y no es así, sino que tiene que haber un involucramiento de la persona en la comunidad y a veces eso implica como un tiempo prolongado de estadía y de conocer mucho más a la cotidianidad de las personas. Un ejemplo que les pongo a mis alumnos para entender la etnografía es, para poder hacer etnografía hay que estar en la cotidianidad. Y para estar en la cotidianidad tienes que estar un tiempo de tal forma que ya seas alguien cotidiano en esa comunidad. El ejemplo que pongo es este. Cuando actualmente, hace como 3, 4 años, vivía en casa de mi familia, ¿no? Y en casa de mi familia estaba dentro de la cotidianidad. Después salgo, ya vivo en otro lado, y cuando regreso a mi casa, mi familia como que me trata muy bien, ¿no? Me dice, pues mira, te traigo la comida, no sé qué, porque te quieren como, porque no los ves mucho, entonces te quieren tratar muy bien. Pero ahí no estás en la cotidianidad. Pero después pasa 1, 2, 3, 5 días y entonces ya no te preparan la comida, ¿no? Sino que ahora, oye, ayúdanos, ¿no? Oye, ahora te toca esto. Entonces vuelves a ser parte de la cotidianidad. Yo creo que ese es el punto, cuando ya no eres visto como alguien simplemente que, sí, el antropólogo, el diseñador que quiere esto, sino como, Gustavo, ayúdanos con esto, ¿no? Entonces, en ese momento creo que se puede romper un poco esta idea de la horizontalidad, perdón, de la verticalidad y se genera una relación horizontal. Ese es siempre un reto, pero mi recomendación pues sería esa. ¿Alguien tenía algún otro comentario? Sí, Entonces yo me pregunto cuál es el papel de ¿podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? recuperando un poco en las opiniones de los compañeros humanos, los fundamentos. Yo me pregunto entonces cuál sería lo que vio el papel del diseño dentro de la ideología, porque al menos lo que alcanzo a comprender es que no se puede separar la ideología del individuo, porque cada uno de nosotros, aunque no sepamos, solo tenemos una ideología y como diseñadores, de algún modo eso se ve influenciado. Pero entonces, si esa influencia puede ser positiva o negativa, entonces cuál es el papel del diseño en sí dentro de estas ideologías para no afectar, por ejemplo, a un propósito específico, por ejemplo, que haciendo. Sí, la respuesta sería como ser responsable de nuestras ideologías. O sea, yo creo que esa sería la respuesta porque
El problema, como mencionaba en la exposición, puede haber dos tipos de ideologías. Las dogmáticas, es decir, las que no piensan que son ideologías, como, no, yo no tengo ideología, yo soy neutral y soy objetivo. Esa es una ideología, ¿no? Y el otro es, claro, mi postura es esta y me hago responsable. Y cuando me hago responsable, puedo cambiarlo y puedo revisitarla y puedo revisarla y puedo incluso complementarla o cuestionarla. Es como la idea de, esta idea de, si yo pienso que no tengo que, no sé, imagínense que tengo un sombrero, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Este sombrero no lo tengo. Si no, si yo pienso que no lo tengo, pues ni siquiera me hago preguntas. Pero si yo asumo que lo tengo, digo, bueno, pero este sombrero a lo mejor no está bien, o puede ser de otro color, o puede ser de otra forma. Con las ideologías pasa algo similar. Cuando una ideología se presenta como no ideológica, es la ideología más peligrosa, porque naturaliza las cosas. Ponía el ejemplo de votar, ¿no? No, pues que las mujeres no voten no es ideología, es lo natural, es lo correcto, es lo que está bien, pero eso es un problema. En cambio, decir, oye, esta forma que tenemos de organizarnos es una postura, ¿es la correcta o no? Deberíamos cambiarla o incluso cambiar la ideología en algún momento, decir, mi postura hoy en día es esta, pero hoy ya no, ¿no? Hoy asumo cierta postura de esta manera y ahora la cambio, ahora la voy modificando como quizás como experiencia personal, en mis tiempos de licenciatura estuve un tiempo militando en una asociación como marxista-leninista y mi experiencia es que eran muy dogmáticos. Entonces como que me alejé un poco de ese grupo, pero encontré otros colectivos que me parecía que igual trabajaban a Marx o cosas con las que yo estaba de acuerdo e incluso mi postura ha ido como evolucionando. Hoy en día hay teóricos que me gustan mucho que defienden esta idea de este, la renta básica universal. Tú le dices eso a un marxista-leninista y te van a decir, eres un reformista y un tibio, ¿no? Sin embargo, para lo que yo he encontrado justamente desde otras corrientes, es que la renta básica universal es un posicionamiento que yo hoy en día me posiciono desde ahí, ¿no? Y que buscaría, optaría por eso. Y que después podría cambiarlo. O sea, también podría decir, oye, ¿sabes qué? Estuve mal. Me di cuenta que esto que estaba era un error. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es por un lado, revisar nuestras ideas, o sea, por ejemplo, incluso cuando decimos cosas de, es que esto solamente importa si funciona o no funciona. Ok, tu posicionamiento es utilitarista y funcionalista. Hazte responsable, ¿no? Sería la invitación. Y después, en todo caso, cambiarla, decir, bueno, quizás la visión funcionalista y utilitarista no en todos los casos es necesaria. En algunos otros casos no lo va a ser. En algunos sí y en algunos no. Es un poco como la ropa, ¿no? A lo mejor, si van a una fiesta, no sé, de su familia, pues a lo mejor no van a ir en pantuflas, pero a lo mejor en otro momento sí. Entonces, el poder modificar esas ideologías, cuestionarlas y criticarlas y además hacerse responsables es lo más importante, porque si no tenemos casos como en la Alemania nazi, que decían, no, nosotros no tenemos ideología, nosotros solamente queremos el, el bien del pueblo alemán y nada más. No tenemos ideología, solamente buscamos lo verdadero o lo científico. Incluso hasta hacían experimentos y tenían su propia ciencia, la ciencia nazi y demás, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que está el deber, ¿no? La responsabilidad, el criticar y el incluso cambiar de ideología. O es que, porque tengo una curiosidad, cuando mencionaste la parte estética, es un número que se aborda un tipo de diseño específico, pero lo mencionas como una especie, como digo, como un ente que al mismo tiempo tiene su propia ideología, incluso la impone conforme va cambiando las ciudades. Es, es movible. Pero, por ejemplo, en el caso del diseño, entonces, ¿cómo se diseña? Es responsabilidad de cada uno de los diseñadores, pues también funciona como una especie de ente propio, que también va evolucionando conforme lo normal va también. Sí, ahí quizá la respuesta sería mencionar estas como ideologías como éticas y críticas, pero también hay un autor que en lo personal, hay dos autores que uno ya lo conozco desde hace tiempo y otro que me ha acercado recientemente,
Uno es Mario Bunge, que habla de, por un lado están las ideologías fundamentalistas, dogmáticas, que ya mencionaba, por otro lado las críticas, y por otro lado él dice las científicas. Y aquí con la palabra científica hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque uno puede caer como en un cientificismo barato de alabar a la ciencia como tal, pero por otro lado está la idea de una cientificidad pensada en el falibilismo. Hay un semiótico que se llama Charles Sanders Peirce que dice, la forma de hacer conocimiento es por medio de la falibilidad, y esto solamente se logra a partir de lo colectivo. Es decir, un diseñador puede hacerse responsable, sí, de su ideología personal, pero también someterla al escrutinio, a la discusión de los demás. Lo que va a diferenciar el conocimiento científico, por así decirlo, del conocimiento dogmático, es que mientras que el conocimiento dogmático lo tienes solamente tú y tú lo asumes, el conocimiento científico implica estar al escrutinio de los demás. Es decir, ese diseño que haces puedes ponerlo justamente a discutir y a dialogar con otros colegas para que te den sus puntos de vista. Y yo creo que eso es algo que en el ideario de las universidades, eso es lo que tendría que ocurrir. O sea, en un salón de clase, apenas vi una colega que hablaba sobre la pedagogía y decía, si en el salón de clases tú aprendes algo que puedes encontrar en internet, entonces la función del salón de clase no está funcionando. O sea, lo que tiene que ocurrir en el salón de clase es algo diferente que no puedes encontrar en internet. Y eso tiene que ver justamente con la discusión, con el escrutinio, con el diálogo entre colegas. Entonces, revisar tu ideología, tener claro tus posicionamientos, pero además también invitar a que otras personas te cuestionen lo que haces y cómo lo haces. Eso es algo que no lo vas a encontrar ni en un video de YouTube, ni en ningún libro, ni en ningún otro lado. Solamente colectivamente, discutiendo en conjunto, es que a lo mejor puedes darte cosas que antes no te das cuenta. Decir, ah, no me di cuenta de esto, pero a partir de que mis compañeros o mis colegas me cuestionaron o me preguntaron o me compartieron algo, un libro, un texto, algo, otra idea que yo no tenía, puede como cambiar eso, ¿no? Sí. Preguntan, hablando sobre la apropiación cultural al crear diseño basándonos en una cultura ajena a la mía, la pregunta es, aún involucrándome con la comunidad e incluyendo la influencia de alguien nativo a esa cultura, ¿sería problemático o mejor hacerlo desde una visión aparte? Con el tema de la apropiación cultural, hay como varias cosas que aclarar, ¿no? La primera, y de hecho, alguna vez explicaba este tema, era que la apropiación cultural no es usar elementos de otra cultura, ¿no? O sea, eso siempre va a ocurrir, ¿no? Hay incluso antropólogos como García Canclini dice que las culturas son híbridas, ¿no? Siempre están como retomando elementos de otro. La apropiación cultural tiene que ver más que nada, y surge un poco de las discusiones jurídicas, pero tiene que ver cuando yo tomo algo de una cultura, eso que yo retomo, lo exploto para mi beneficio y no le doy beneficio al otro grupo. Entonces ahí es donde está el tema de la apropiación cultural. Entonces, la idea es, si yo involucro a las personas en el diseño, ¿estoy haciendo apropiación cultural? Yo diría que no, porque de entrada está ocurriendo algo que se llama esta idea del tanto el consentimiento como la cooperación con la comunidad. Entonces ahí se rompe un poco esta brecha de la apropiación cultural. Y por otro lado, el hecho de que además de involucrarlos y tener el reconocimiento, si tú tienes un beneficio económico de eso, pues entonces reconocerlo. Probablemente hayan escuchado esta polémica, pues más o menos reciente, de las sandalias de, creo que de Nike o de Adidas, no me acuerdo, que querían hacer como las sandalias de Oaxaca, ¿no? Entonces, ahí es apropiación cultural, ¿por qué? Porque toman una estética de una comunidad, esa estética la mercantilizan, la venden y a la comunidad ni reconocimiento, ni simbólico, ni económico. Ahí hay apropiación cultural. Pero hacer un diseño con referencias de otras culturas y dar el reconocimiento, tanto simbólico y cuando se gane económico, pues no lo habría. Más bien tiene que ver con esta explotación de tanto de los diseños culturales, pero con una explotación, digamos, completamente vertical, ¿no? Donde yo voy y me apropio de este diseño y jamás vuelvo a dar un reconocimiento. Yo creo que ahí estaría el problema con la apropiación. Sí.
Y refiriéndonos nuevamente hacia la apropiación cultural, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer como personas externas? Como diseñadores, ya nos queda claro que pues abrir la mente hacia ideologías, tener estos foros de discusión, platicar con otras personas y tener una claridad de involucrar a las personas. Pero en un caso más individualista o en un grupo selecto de personas que tengan una imagen muy, como se mencionaba, old money o clean blue, ¿cómo podríamos hacer que esa mentalidad cambie para que no falte pues al respeto, tratar de adaptarlo a ellos? Sí, ahí yo creo que lo que hay, por un lado, es que creo que tiene que venir como con estos proyectos que puedan involucrar a la comunidad, ya lo mencionaba, pero si se quiere ver desde una parte como más personal, como más particular, yo creo que hay algo que se conoce como las contrahegemonías culturales y las contrahegemonías estéticas, es decir, justamente salirse de esos patrones como hegemónicos y tratar como de buscar otras alternativas que puedan chocar con eso. A veces es complicado. Creo que tiene que ver un poco con el caso de la estética old money. Tampoco lo que representa es una ideología llegada a la productividad, pero que también se puede utilizar como estos elementos, digamos, como tratando como de salpicar la estética old money. No sé, como este elemento como las contrahegemonías o estas ideas como cuestionables, ¿no? Creo que algo que ha ocurrido, por ejemplo, que han hecho algunos es, y que un poco lo intenté hacer en la presentación, ¿no? De utilizar un fondo blanco, pero al mismo tiempo utilizar una tipografía tipo de graffiti, ¿no? Como tratar de ensuciar estos elementos podría ser algo como una como contrahegemonía, ¿no? O sea, quizás eso no sea como lo más radical, lo mencionaba hace rato, creo que lo más eficiente es incorporar a la comunidad, hacerlo generar estos cuestionamientos, pero si ya la pregunta es como yo, ¿qué puedo hacer si yo personalmente? Pues yo creo un poco eso, ¿no? Tratar de ensuciar ciertas estéticas hegemónicas para salirse de esas vanguardias, como se les conoce, ¿no? Gracias. Sí, Pero lo otro, sí, sí. ¿tú qué opinas de lo kitsch? Es que, por un lado, yo entiendo que parece ser una especie de contraestética, Ujú. inclusive hasta, por pregunta del compañero, podemos ponerle kitsch a algo, pero no me sé cuestión, hacerlo kitsch. Pero también he visto que lo usan como un concepto para hacer una crítica a algo que se presenta como algo muy, muy profundo, muy complejo y en realidad no lo es. Digo, a lo mejor no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra dependiendo del contexto, pero ¿qué opinas? ¿Cómo entra también lo kitsch? Sí, lo kitsch tiene como una tradición muy amplia porque por un lado presentaba esta como contraestética y buscaba hacer como salirse de los lugares como comunes y hegemónicos, pero al mismo tiempo, y eso es lo que mencionaba con las ideologías, se vuelve como a ser hegemónico, ¿no? O sea, algo que era contrahegemónico puede volverse hegemónico y por eso la idea es estar como cuestionando constantemente esas ideologías. Pasa lo mismo con, por ejemplo, con acá creo que fue en la alcaldesa Cuauhtémoc donde quitaron los rótulos, que eran como una estética como más popular, y la quisieron quitar justamente para generar limpieza y orden y pureza, ¿no? Entonces, yo creo que lo kitsch en su momento fue, o sea, se volvió como hegemónico y después ha ido modificando. Entonces yo creo que la cuestión es irse revisando constantemente las ideologías y en el caso del kitsch incluso hay críticas como más puntuales como este filósofo que se llama Theodor Adorno, que habla como la estética kitsch representa un poco la idea también del eclecticismo posmoderno, donde ya no hay algo único, sino que va mezclándose. Y un poco la idea de la presentación es mostrar eso, que tanto la estética limpia puede generar una ideología hegemónica, como también la estética tipo kitsch, tipo pastiche, también puede volverse hegemónica, y qué es lo que ocurre hoy en día con la posmodernidad, y habrá que cuestionar eso también, ¿no? Yo creo que es bastante peligroso que esta estética que en apariencia podría incluso representar
lo que se ve popular o de este lado, ¿no? De contra, en realidad sea otra vez, ¿no? O vaya en ese sentido, entonces. Sí, esa es la idea, que algo que puede ser incluso contrahegemónico puede ser hegemónico. Pasa, por ejemplo, también con el graffiti. O sea, también el graffiti es algo que está en las calles y hoy en día tienes exposiciones en los museos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que estar revisando constantemente eso, precisamente para no caer en el fetiche de la estética, de, pues esta es la verdadera insurrección, ¿no? Cuando no necesariamente. Me parece que por nosotros sería todo. Te agradecemos mucho estar aquí presente, te agradecemos mucho tu tiempo. Espero que a todos y todos les sirva mucho la plática y que les haga pensar un poco más sobre su quehacer como diseñadoras. Bueno, los industriales, bueno, creo que casi todos, pero como diseñadoras de proyectos sustentables también es importante. De hecho, creo que este tema cae sobre todo mucho más fuerte porque ya llevan derechos humanos, llevan estudios de género, entonces creo, sobre todo, que este tema viene adecuado para que ustedes piensen en lo que van a hacer como diseñadores y diseñadores. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Y si quieren la presentación, la tiene su profesora, por si la quieren, ahí están las referencias bibliográficas, las fui colocando en cada una, por si quieren cómo revisarlas también. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están por Zoom, gracias a todas las personas que están a todas las personas que están por Zoom, a todas las personas que se encuentran en la transmisión en vivo. En este momento vamos a cortar la transmisión y se queda grabado para la posteridad. Muchas gracias. Sí. ¿Quiénes son mis alumnos? No se vayan.